Bien, pues hoy contamos con el coordinador territorial de UPyD a nivel de Andalucía, porque entendemos que estos temas trascienden lo que es Granada e incluso Granada y su provincia. Vamos a denunciar cuestiones relacionadas con el metro, pero creemos que son tan graves que por eso ha venido aquí nuestro compañero Martín de la Herrán, al que le doy la palabra. Buenos días. Ante todo, darle los buenos días y agradecerles por la espera, que hemos tenido viaje largo esta mañana. Yo creo que hoy tenemos que comenzar valorando la actualidad, y está de plena actualidad los datos de la EPA que se acaban de conocer, y creemos que tenemos que hacer una pequeña valoración. Por desgracia, volvemos a alcanzar récord en Andalucía, volvemos a alcanzar una tasa de paro histórica, volvemos a tener 3 provincias que encabezan estas tasas y que superan el 40% de paro, que son Jaén, Cádiz y Huelva. Estamos en Granada, donde el paro alcanza el 37%, y yo creo que es el momento de exigir una vez más, pero desde luego hoy es un día importante para hacerlo, que se den a conocer los resultados del famoso plan de choque de empleo de la Junta de Andalucía, cuya eficacia desde luego parece que brilla por su ausencia. Evidentemente, todo esto por la falta de transparencia que caracteriza la actitud de la Junta, las actuaciones de la Junta, este plan de choque del que no se conocen resultados a pesar de que se están pidiendo, y creo que hoy es un día en el que precisamente estos resultados se deberían dar a conocer para que por parte de la Junta de Andalucía se reconozca de una vez por todas que estas medidas no están funcionando y que es necesario un cambio en la línea política y un cambio en la línea de actuación. Y creemos que ya está bien de las pantomimas del Pacto por Andalucía, cuyos resultados también brillan por su ausencia, y es el momento de lograr los consensos, de que todos los partidos, todas las fuerzas políticas de verdad se pongan a trabajar en buscar soluciones consensuadas. Exigimos la generosidad de los partidos para alcanzar entendimientos y para alcanzar soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos. Es evidente que las medidas adoptadas tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía se han mostrado ineficaces, a pesar de ser líneas muy diferentes, y sin embargo sus resultados, pues no, por desgracia, no nos pueden contentar a nadie, y a la vista están los datos que tenemos hoy. No conocemos la estrategia que sigue la Junta de Andalucía para atajar este problema, tampoco conocemos, desde luego, ninguna de las soluciones, sencillamente porque no la hay y porque el número de parados sigue creciendo y el número de ciudadanos en Andalucía en riesgo real de exclusión social por la situación que estamos viviendo, pues sigue imparable. Si en algo Andalucía bate récords, por desgracia, pues es en este tipo de datos. Y un poco al hilo de lo que nos traía hoy aquí, ya he hecho mención a la falta de transparencia de la Junta de Andalucía, que es la que nos impide conocer esos datos y nos impide conocer el resultado de las medidas que se van adoptando. Hoy nos toca también hablar de la situación de las obras del metro, del proyecto del metro, en el que, como nos va a explicar la compañera Maite Olaya en unos minutos, pues como todos ustedes saben, carece de informe de viabilidad, lo cual no deja de sorprendernos que el Ayuntamiento reconozca abiertamente que carece de informe de viabilidad, y realmente no sabemos si lo que nos preocupa más es que no haya informe de viabilidad o que habiéndolo no nos lo quieran mostrar. Por eso vamos a hacer también la oportuna solicitud a la Junta de Andalucía a los efectos de que informe si existe o no este informe de viabilidad y una vez se confirme en su caso que existe, pues por supuesto que se haga público como exige la ley y que podamos tener acceso al mismo, máxime en unas obras de tanta envergadura como las que se proyectaron en Granada y que suponen un despilfarro de dinero público, una inversión extraordinaria y que tememos que aboque en un fracaso, como ha ocurrido otros ejemplos en Andalucía, el plan tranviario de Jaén, el metro de San Fernando o el tranvía de Vélez Málaga. Por eso exigimos explicaciones, exigimos transparencia y exigimos medidas concretas no solo para no volver a repetir datos de la EPA como los que hemos conocido hoy, sino también para tener acceso a la información
que entendemos es crucial en el caso del Metro de Granada, como acabo de explicar, para poder, bueno, pues en su caso, valorar, criticar, aportar o construir entre todos soluciones que nos lleven a resolver las situaciones que vivimos hoy. Sin más preámbulo, bueno, paso la palabra a Maite Olaya, que les va a explicar con más detalle la situación de este plan de viabilidad inexistente. Gracias, Martín. Bien, bueno, como ya sabéis, como ya denuncié la semana pasada o hace 10 días, si mal no recuerdo, pedimos a este ayuntamiento por escrito ese estudio de viabilidad, que la ley, vuelvo a recordar, de contratación pública en su artículo 128 exige, lógicamente, para llevar a cabo cualquier inversión y más de esta categoría, y se nos contestó diciendo que no existía dicho plan de viabilidad y que la Junta les había dicho que tampoco existía. Bien, la propia ley, como ya recordé, exige que las administraciones que estén implicadas en esa obra tengan conocimiento de ese estudio, es decir, tendrían que tener por ley, en este caso este ayuntamiento y todos los afectados, Albolote, Armilla, Maracena, tendrían que tener este estudio de viabilidad en sus manos, lógicamente para aceptar que se lleve a cabo esa inversión en sus diferentes localidades. Bien, a la vista de esto, sabemos que la delegada, la señora María José Sánchez, dijo que sí que existía este estudio, que además había un estudio de demanda de la Rober. Y, bueno, por un lado, ese estudio, si hubiera existido, tendría que haber estado publicado como la ley exige en el BOP, y no ha sido así. Y, por otro lado, hablan de eso, de un estudio informativo, o sea, que realmente un estudio de viabilidad, tal cual exige la ley, no existe. Un estudio informativo que se hizo en el año 2000, que decía que era viable, que había demanda suficiente, que era mantenible. Nos preguntamos, por un lado, un mero estudio informativo hace que se salte la ley. Con un mero estudio informativo tiran para adelante con una inversión de cientos de millones de euros. Nos preguntamos, además, porque habla de un estudio de demanda. Al hablar del estudio de demanda, que dice que además se lo ha encargado a la Rober, nos preguntamos si una empresa como la Rober, que además podría estar interesada en luego ser concesionaria de esta obra, digamos, del usufructo de esta obra, si realmente debe ser la empresa que debe de llevar a cabo este estudio. Nos preguntamos cuándo se le pidió, cuánto han pagado por ese estudio, y nos preguntamos cómo es posible que la señora delegada digan que es que ellos no tienen ese estudio, que lo tiene la Rober. O sea, ustedes encargan un estudio, supuestamente para justificar que van a llevar a cabo una obra. Se supone que lo han pagado y no lo tienen. Y entonces, ¿en base a qué han tomado las decisiones de seguir hacia adelante con esta obra? ¿Para qué se paga un estudio que no se tiene? Es decir, de verdad que todo esto es bastante kafkiano. Nos tememos que en el fondo, pues efectivamente están intentando justificar lo injustificable, que no existe evidentemente ese estudio de viabilidad tal cual exige la ley, con todos sus condicionantes. No hay un informe que le han pedido a un técnico de un par de folios donde diga que nos vamos a gastar cientos de millones de euros alegremente porque alguien intuye que es posible que se haga y que no hay problemas. Y le vamos a exigir, por tanto, a la señora delegada, vamos, a todas las entidades, que nos vamos a dirigir ciertos escritos que luego conoceréis más tarde, porque a las 12 los vamos a entregar, y en concreto hemos pedido una copia de ese estudio de demanda al Ayuntamiento de Granada. Hemos vuelto a pedir por escrito que, al tener conocimiento de que supuestamente existe un estudio de demanda y que además entendemos que para hacer el plan de movilidad, el famoso PEMUS, que va a cambiar toda la movilidad de Granada, entendemos que se habrá tenido que tener en cuenta ese estudio de demanda de lo que va a suponer el metro para Granada y, por tanto, para poder el resto de las infraestructuras hacerlas coherentemente, pues basarse en ese estudio. Bueno, pues la señora Nieto nos vuelve a contestar diciendo, perdonad un momento, es que lo quiero leer textualmente, porque cada vez nos quedamos más asombrados con este tipo de respuestas. De la misma forma que en otras ciudades no existía ningún estudio, en Granada no existe ningún estudio de demanda del Metropolitano. O sea, la señora Nieto no solo nos dice que aquí en Granada no existe ningún estudio de demanda del Metropolitana, sino que además se atreve a decir que en otras ciudades tampoco existe, ni ha existido nunca.
de verdad que, o sea, nos quedamos muy perplejos con las formas de contestar desde una institución y decir tan alegremente este tipo de cosas, y entendemos que si se dicen es porque hay fondo, porque creo que no se atreve una persona, una señora delegada que lleva además varias legislaturas y que ha estado en carteras bastante importantes como la de Economía y ahora está en Urbanismo, a decir alegremente este tipo de cosas, y no estamos hablando de en un bar haciendo chistes, ¿vale? Así que, bueno, queremos poner el acento en la gravedad de todos estos asuntos. O sea, a veces nos da la sensación de que esto es como estas personas que están gestionando nuestra vida, que están determinando en qué se gasta nuestro dinero, supuestamente para vivir mejor, pues es como si deciden, venga, vamos a comprar un mueble al IKEA. No sé si lo necesitamos, pero alguien ha dicho que a lo mejor lo necesitamos. Cogemos, compramos el mueble, el que sea, que no sabemos ni dónde lo vamos a poner, porque no sabemos si lo necesitamos, no miramos las instrucciones para ver cómo se montan, al final nos sobran piezas y además se convierte en otra cosa que nada tenía que ver con el mueble diseñado previamente, y al final no sabemos si lo vamos a utilizar, si lo vamos a tener que tirar a la basura, porque desde luego devolverlo no se puede devolver. Pero es que en toda esta marabunta de confusiones en las que nos han metido, para colmo dicen, cuando dijimos que no iba a ser viable, que efectivamente estábamos de acuerdo con el señor Sebastián Pérez en que esto no va a ser viable, ya dijo el alcalde ayer en el Colegio de Ingenieros que dudaba que el metro iba a ser viable, cosa que nos parece irresponsable también por parte del PP, porque ellos también son parte de haber dado la luz verde a un proyecto que además está arruinando a muchísimas familias en Granada, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, además de despilfarrar 502 por ahora millones de euros. Bueno, pues se atreven a decir desde la Junta de Andalucía, tanto el señor delegado de Fomento de Izquierda Unida, el señor Morales, como la señora Sánchez, se atreven a decir que se va a pagar esos casi 8 euros que va a costar por billete, se va a pagar con el mismo billete. ¿Cómo? ¿Cobrándole a la gente 8 euros? ¿Alguien lo va a coger? Y además se atreven a decir que los 260 millones de euros que nos ha costado el crédito para seguir haciendo la obra, eso es lo que va a pagar la administración pública. O sea, que no solo no están pagados los 502 millones, que nos falta por pagar más de la mitad de la infraestructura, que hemos pedido un crédito que vamos a tener que seguir pagando, y pretenden que solo con los billetes se pague el mantenimiento del metro. Y además, el señor Morales decía que iba a costar lo mismo que el resto de los autobuses, que el resto que el bus urbano. De verdad, en fin, yo es que creo que hasta un niño, vamos, mi niño, que está ahora mismo con sumas y restas, creo que le pones el problema y te dices enseguida que aquí los números no encajan. En fin, bueno, pues vamos a seguir tirando de este hilo, que entendemos que no es ni más ni menos que otra señal más de cómo se ha gestionado desde el PP, desde el PSOE, de las diferentes administraciones, el dinero público, con esa impunidad, esa irresponsabilidad absoluta política. Ya dijimos que vimos que, por desgracia, a nivel penal, que es donde la Fiscalía actúa, pues esto no ha lugar, pero entendemos que es algo tan grave que las responsabilidades políticas no se pueden obviar, y que aquí, desde luego, alguien tendría que dar la cara por tirar dinero público de esta manera y seguir tirándolo día a día, porque la infraestructura sigue ahí, sigue llevándose a cabo, se siguen arruinando empresas porque no se termina esa obra, y una obra que al final sabemos que nadie va a poder mantener y no va a tener sentido. Ya nos han comentado, por otro lado, que en el hangar en Jaén hay un hangar donde están los trenes aparcados, esos trenes que solo estuvieron mes y pico funcionando, y que cuesta una millonada al ayuntamiento el simple hecho de mantener ese hangar cerrado. En fin, de verdad, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos cuando a la gente no tiene techo para vivir, le cuesta llegar a fin de mes, y estos, los unos y los otros, PP y PSOE, esos supuestos grandes partidos, Izquierda Unida, que está también ahora mismo en la Junta de Andalucía, siguen jugando con nuestras vidas? No sé si queréis hacer alguna pregunta. Del metro de Sevilla. Hay una de las dos, ¿cómo se dice? De las dos líneas es la que se quedó parada, del que no tenemos constancia de que exista ese estudio. Pero claro, no tenemos constancia muchas veces porque precisamente como no sabemos si es que nos están diciendo que no existe el informe o que ese informe existiendo no nos lo quieren poner a disposición, pues es un poco lo que ha pasado aquí. A mí esta frase
que dice la teniente alcalde, que dice de la misma forma que en otras ciudades no existía ningún estudio, en Granada no existe ningún estudio de demanda del metropolitano, me parece aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? O sea, no responden tirando balones fuera. Nosotros creemos que sí puede existir ese estudio, pero simplemente es que no se quiere sacar a la luz porque las conclusiones del mismo pueden ser terribles. Y sí creemos que puede existir el estudio sencillamente porque es un requisito legal. Por eso decía antes que yo no sé si es más grave el hecho de que no exista o el hecho de que existiendo no lo quieran sacar a la luz. Pero... Sí, bueno, Jaén, en San Fernando, en fin, son varios los casos ya, con lo cual, claro que sospechamos que es lo que va a ocurrir, o sea, se acometió un volumen de inversión descomunal y cuando han venido flacas, pues entonces la voluntad política de impulsar un proyecto que, bueno, cuya viabilidad está más que cuestionada, nada más que hablar del coste del servicio que lo asuman los ciudadanos a 8 euros por billete, pues es bastante llamativo, ¿no? Entonces, claro, inevitablemente parece que va a acabar condenado a quedarse ahí, a haber derrochado los recursos públicos para al final tener un hangar lleno de trenes que, bueno, que con suerte algún día servirán para algo, ¿no? Esta mañana. Hoy. En el caso de que se confirmara que no existe ese estudio y puesto que la ley exige la existencia, ¿ustedes creen que esto habría que llevarlo más adelante? ¿Una denuncia ante los tribunales? En fin, no sé si se lo han planteado. ¿Tú como abogado? Bueno, pues está en estudio, la verdad, porque claro que se pueden exigir responsabilidades precisamente por haber incumplido un requisito legal de un proyecto que compromete recursos públicos de una manera más que notoria. Pero eso todavía, bueno, todavía no lo tenemos decidido porque queremos confirmar si efectivamente existe o no existe y en el caso de que existiera, pues queremos confirmar si nos van a dar acceso a él o no. Pero la sospecha es que o no existe, como dice el documento que hemos leído antes, o bien que existe pero no se quiere sacar a la luz por las consecuencias que se puedan derivar de ese informe. Según la ley, se refiere a estudio informativo de demanda y de viabilidad. Sí. ¿Cuál de los tres? Es que es eso, que están haciendo ahí un conglomerado. Vamos a ver, expliqué el otro día que el texto, el artículo, y además podéis tener acceso a él, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 128, te dice exactamente las actuaciones, además dice sección segunda, actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública, o sea, antes de llevar a cabo una obra pública. Y lo primero que te dice es que hay que hacer un estudio de viabilidad. ¿Qué es un estudio de viabilidad? Pues tiene un montón de puntos, entre ellos te dice que la finalidad y justificación de la obra tiene que estar ahí contemplada. ¿Para qué te vas a gastar el dinero y por qué? Tienes que justificarlo porque es un dinero público. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. Bueno, como esto un montón de puntos, también comenté el de la justificación de la solución elegida, es decir, bueno, es que necesitamos efectivamente que la movilidad en una zona concreta, apostar por el transporte público, etcétera. Bueno, pero ¿por qué un metro y no pues un carril de buses exclusivo? Es decir, otras soluciones alternativas de transporte público. Todo eso tiene que venir en el informe. Tiene un montón de puntos. Tiene desde el A hasta el H de todo lo que tienes que llevar ese estudio. Es un estudio completo, igual que cuando tú vas a hacer una inversión grande que cualquier dinero propio, ¿no? Un estudio completo para ver hasta qué punto es necesario justificar muy mucho el que te vayas a gastar un solo euro de dinero público. Bien, eso es un estudio de viabilidad completo que lleva, por supuesto, el estudio de obras, de cuánto va a costar la obra, de en qué va a consistir la obra, por dónde va a pasar, qué se tiene que expropiar, todo lo técnico y todo lo económico. Eso es un estudio de viabilidad completo. Y dentro de eso, como dice uno de los puntos, habla de la demanda, de estudiar la demanda. Entonces ellos hablan de que existe un estudio de demanda y de que ese estudio de demanda lo tiene la Rober, que ni siquiera lo tienen ellos. Ese estudio de demanda que tiene la Rober, evidentemente, se lo ha encargado a la Junta de Andalucía. Y un estudio de demanda se hace para ver si vas a hacer una inversión o no. Porque no, o sea, tú encargas el estudio, supongo que lo habrán pagado y no te han entregado el estudio. O sea, no has pedido ese estudio, ¿por qué has tomado una decisión sin tener el estudio delante? O sea, se quitan el muerto diciendo, es que salió en las noticias el otro día, lo sabéis perfectamente, diciendo que es que el estudio de demanda lo tiene la Rober. De verdad, o sea, es que es una sin razón tras otra. Pero entonces falta todo el estudio de viabilidad, lo técnico, lo económico y lo
Según nos han contestado, sí. Vamos a ver, lo de la obra evidentemente tiene que estar. No vas a hacer una obra sin proyecto. El proyecto tiene que estar. O sea, partes del estudio que conforman un estudio de viabilidad, claro que tienen que estar. En la obra que se ha llevado a cabo, las licitaciones, etcétera, eso es parte, claro. Pero claro, luego está toda la justificación económica y lógica de por qué has elegido ese proyecto y no otro. Pues todo eso no está. Ese estudio de demanda, todo eso no está. ¿El estudio de viabilidad supone que se incluye también el de demanda? Claro. Sí, además lo dice, o sea, en el artículo 128 te dice todo lo que tiene, y una de ellas es la demanda. Previsiones sobre la demanda es el artículo 128b, dice exactamente, previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. Porque, ojo, cuando estamos hablando de obra pública, la rentabilidad no tiene que ser siempre económica, sino normalmente es social. Asumimos desde el Estado, para eso tenemos un Estado, las carreteras, por ejemplo, las pagamos entre todas y todos. ¿Por qué llevamos a cabo carreteras? ¿Y por qué se le da visto bueno a hacer nuevas carreteras, nuevas vías? Cuando se justifica que efectivamente hay una demanda social y hay una rentabilidad social suficiente como para hacer esa inversión. Es decir, la ley es absolutamente lógica, ¿no? Pero claro. ¿La solicitud de copia del estudio de demanda la hicieron después de pedir el estudio de viabilidad? Claro, claro. Como nos dijeron que había un estudio de demanda, dijimos, vale, denos ustedes el estudio de demanda. En los medios han salido diciendo que sí que ese estudio de demanda existe, pero que lo tiene la Rober, que ellos no lo tienen. Y a mí, aquí nos dicen, el ayuntamiento nos dice que ni existe ni ha existido en ninguna ciudad. O sea, ya es que... Porque se supone que es la Rober a la que le han concedido, cuando tú mandas a hacer un estudio, se lo das a una empresa para que lo haga. O sea, se lo han pedido a la Rober que lo haga. Lo increíble es que si se lo han pedido es a cambio de un dinero, evidentemente un estudio cuesta dinero, y que si tú se lo has pedido es para tomar una decisión en función de ese estudio. ¿Por qué no lo tienes? ¿Has tomado la decisión sin ese estudio? ¿Has pagado un estudio para nada? Es decir, es que... Y bueno, es que esto es extrapolable a todo lo que ha pasado con todas las grandes infraestructuras, todos los aeropuertos, todos los tramos de AVE que ya se han tenido que cerrar porque había 10 pasajeros. Es decir, es como se ha venido haciendo, por desgracia, desde las diferentes administraciones, lo que se ha venido haciendo con el dinero público y a lo que nos ha traído todo esto, ¿no? Se habla de la burbuja inmobiliaria, pero es que esto es parte también de ese despilfarro y de este agujero en el que nos han metido.